Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar el pleno ordinario del mes de marzo, como siempre, guardando un minuto de silencio, en este caso por las 3 mujeres víctimas de la violencia machista: Mari Carmen, 39 años, Zaragoza; nombre desconocido, 33 años, Alcobendas; y Anne Marie, 65 años, Orihuela. 3 mujeres que no van a poder vivir la cotidianidad, que han perdido la vida asesinadas por sus parejas simplemente por el hecho de ser mujeres. 1.193 mujeres asesinadas desde el 2003 y desde el 1 de enero ya van 11 las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus maridos, 18 niños huérfanos durante este tiempo. Es evidente que la sociedad tiene que hacer un esfuerzo titánico, y las administraciones públicas las primeras, por intentar atajar, erradicar y luchar contra la violencia de género, contra la violencia machista, y es evidente que el Ayuntamiento de Mislata, desde la Concejalía de Igualdad y de Políticas de Mujer, pues trabaja día a día para que las mujeres de Mislata tengan un espacio de encuentro, un espacio para luchar contra el silencio. Les ayudamos y por tanto, agradecer ese esfuerzo del servicio, ese esfuerzo de las compañeras que todos los días nos hacen sentirnos orgullosos de ser una ciudad que apoya la igualdad, que apoya la diversidad, pero también que lucha contra la violencia machista. Por ellas, por estas 3 mujeres, guardaremos hoy un minuto de silencio, comprometiéndonos nuevamente en este pleno municipal en su erradicación y en poner todos los instrumentos y medios a nuestro alcance para acabar definitivamente de nuestra sociedad la violencia machista. Muchísimas gracias. Antes de comenzar el pleno, tengo el honor de dar la bienvenida a este primer pleno ordinario a la nueva interventora municipal, a María Sabay. Bienvenida a nuestra ciudad, deseándote muchos éxitos y aciertos, porque los éxitos y aciertos tuyos, lógicamente, serán los aciertos y los éxitos de la ciudadanía de Mislata en su conjunto. Por tanto, bienvenida a nuestra ciudad, bienvenida a Mislata, bienvenida al Ayuntamiento. Estamos todos, especialmente el Gobierno, lógicamente, pues a tu disposición para lo que necesites y para seguir haciendo de este Ayuntamiento un ayuntamiento transparente, moderno, avanzado y que sigamos trabajando juntos en hacer un futuro mejor para Mislata. Y dicho esto, dando la bienvenida a la nueva interventora municipal, pues pasamos en primer lugar a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de 23 de febrero del 2023. ¿Alguna cuestión al acta? Ninguna. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobada el acta. Punto 2. Conocimiento de la resolución de alcaldía número 1049/2023 de 14 de marzo, por la que se aprueba la liquidación del presupuesto municipal de 2022. Señor secretario. Sí, se da cuenta de la liquidación en cumplimiento del artículo 193.4 de la Ley de Haciendas Locales. Muy bien, muchas gracias. Punto número 3. Moción de compromiso para la liberación del periodista Pablo González. Señor secretario. El dictamen es favorable y no se han presentado enmiendas. En un primer turno de intervención tiene 2 minutos, que se unirá a su exposición, puesto que es el primer grupo en intervenir, el señor Gil. Sí, primer passaré a llegir els punts de la presa d'acords, que són els següents.
instar a les institucions i estaments valencians i el govern de l'Estat a reivindicar davant les autoritats poloneses que siguin respectats els drets de Pablo González i a realitzar les oportunes gestions perquè puga gaudir d'un procediment amb totes les garanties que posi fi a les vulneracions de drets sofrides al llarg d'aquest procés. Declarar que la detenció i empresonament de Pablo González és una notícia dolenta per a la llibertat de premsa i informació, la qual és una de les garanties bàsiques per a una societat lliure i democràtica. I, per últim, donar trasllat dels acords al Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació de l'Estat, així com la Generalitat Valenciana i el teixit associatiu i veïnal de Mislata. I ara passaré a exposar. En aquesta primera intervenció trataré d'explicar l'estat d'aquesta qüestió per a que tots i totes puguem entendre el problema que hi ha darrere de la detenció i empresonament. Hi ha un any i sense presentar encara cap acusació formal del periodista en nacionalitat espanyola Pablo González. Per il·lustrar els motius adduïts per l'estat a Polònia, us aportem la traducció de la nota apareguda a la plana web del govern polonès sobre la detenció i que va signar el portaveu del ministre coordinador de serveis especials en data 4 de març de 2022, pocs dies després de la seva detenció. Està traduït del polonès al castellà i no hem volgut fer-ne altra traducció per no augmentar un possible esbiat en el sentit de la nota. Així que la nota diu el següent. Agentes de la Agencia de Seguridad Interior detuvieron a un ciudadano español de origen ruso acusado de espionaje. El hombre fue detenido en Precesmil la noche del 27 al 28 de febrero de 2022. Fue acusado de participar en actividades de inteligencia extranjera contra Polonia. El hombre fue identificado como un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General ruso. Realizó actividades para Rusia utilizando su estatus periodístico. Gracias a ello pudo moverse libremente por Europa y el mundo, incluso por zonas afectadas por conflictos armados y regiones de tensión política. El detenido permaneció durante varios días en el Voivodado de Podkarpacie. Durante su estancia en Polonia obtuvo información que, de ser utilizada, lo dice en futuro, no dice que se haya utilizado por los servicios especiales rusos, podría tener un impacto negativo, otro condicional. Un impacto negativo y directo en la seguridad y defensa interna y externa de nuestro país. Antes de su arresto, el sospechoso planeaba ir a Ucrania para continuar con sus actividades. Evidentemente, se trataba de actividades periodísticas, que es su trabajo y cómo se acredita. Con el detenido se obtuvo amplia evidencia, que actualmente se analiza en detalle, sobre la base de la información proporcionada por la subdivisión del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía Nacional. Inició una investigación sobre la participación de las actividades de inteligencia extranjera contra la República de Polonia, que se encomendó por completo a la Agencia de Seguridad Interior de Polonia. El 1 de marzo, el acusado fue acusado en virtud del artículo 130. El acto se castiga con una pena de prisión de hasta 10 años. El tribunal ordenó que el sospechoso fuera detenido en prisión preventiva por un periodo de 3 meses. Y los voivodatos de Podkarpacie y Lubelski está en vigor el nivel de alerta bravo, introducido por el primer ministro a petición del jefe de la Agencia de Seguridad Interior, 28 de febrero, 15 de marzo de este año. Des de la seva detenció i fins a dia d'avui, ja hi han passat més d'un any, vora 400 dies, en els que el govern polonès ha anat prolongant la seva detenció. El darrer 10 de gener, les autoritats poloneses tornaren a negar-se al seu alliberament i a posar fi a la presó preventiva, que ja porta més d'un any. Ara us parlaré de quines han estat les condicions de detenció i d'assistència jurídica i consular que ha rebut el periodista Pablo González. La font d'aquesta informació és Amnistia Internacional i també us l'oferirem en castellà. Pablo González se encuentra recluido en régimen de aislamiento desde el 28 de febrero de 2022. Aunque González ya puede tener contacto regular con su abogado y ha sido visitado por el cónsul español en Polonia, no contó con asistencia de entrada de oficio hasta 16 días después de su detención. Tampoco tuvo un abogado de libre elección hasta 2 meses después de la misma. Sin embargo, todavía hoy no se le permite tener un contacto directo y regular con su familia, ni siquiera por teléfono o videollamada. Solo se le ha permitido tener una visita de su esposa en noviembre de 2022. Estamos ya finalizando el mes de marzo de 2023. A excepción del cónsul de España en Polonia, la única visita que las autoridades polacas han autorizado, cuando se cumplieron 9 meses de su encierro, fue la de su mujer.
y no hay ningún indicio de que vayan a utilizar nuevas visitas. Según ha contado su esposa, Pablo ha adelgazado más de 20 kilos y, aunque mantiene el ánimo, está muy debilitado físicamente. Apenas ve la luz del sol, permanece 23 horas encerrado en una celda sin ventanas, pasando frío, y tiene 1 hora de paseo en el patio, siempre solo, sin contacto con ningún ser humano excepto sus carceleros. Esto, más que una prisión, evidentemente se trata de una forma de tortura. Nunca es una buena noticia que se detenga a un periodista, menos aún que se le detenga, se le acuse de espionaje con los más peregrinos indicios que ha presentado el Estado de Polonia, que se resumen en el que tiene o también tiene un pasaporte ruso, totalmente legal, como resultado de que tiene doble nacionalidad hispano-rusa, que había realizado diversos viajes a ver a su padre, que reside precisamente en el Estado ruso, de escribir y colaborar con medios de comunicación como Gara, o algo tan estrambótico como tener en su posesión una tarjeta bancaria de la Kucha. Cabe recordar que Polonia está gobernado por un partido llamado Ley y Justicia, un partido homófobo, que en 2020 aprobó una norma para declarar municipios libres de LGTBI. En 2021 había 100 municipios con esa distinción. Es un partido autoritario, xenófobo, ultranacionalista, ultraconservador y enormemente interesado en lanzar combustible a la hoguera ardiente del conflicto ucraniano. Y no precisamente por defender los intereses de Ucrania. El partido gobernante en Polonia se ha mostrado interesado en recuperar en la soberanía de Polonia territorios que tras la Segunda Guerra Mundial y en aplicación de los acuerdos de Crimea y Yalta fueron otorgados a la República Soviética de Ucrania, y al colapsar la antigua o extinta Unión Soviética pasaron a ser parte de la República de Ucrania. Yo les pregunto, ¿se imaginan ustedes cuál sería la presión mediática y la actitud del gobierno del Estado español y de la Unión Europea si hubiese un periodista español detenido en Rusia, acusado de espionaje y detenido preventivamente durante más de un año sin que se presenten cargos? ¿Se hacen ustedes una mínima idea? Polonia no es Rusia. Polonia es un Estado de la Unión Europea y de la OTAN, un socio y aliado del Estado español, un país formalmente democrático que debe de cumplir con las normas y protocolos de la Unión Europea y las instituciones internacionales con las que haya firmado acuerdos y protocolos. Polonia no está cumpliendo o ha superado con muchos plazos y formas establecidos en normas como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de la ONU en el año 1966 o con lo establecido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que el Parlamento Europeo proclamó en el año 2000. En definitiva, Polonia es un país de la Unión Europea que no está cumpliendo y ningún organismo, ni español, ni europeo, ni internacional, está exigiendo explicaciones. Continuaré en el segundo turno. Muy bien. Señor Galán, tiene la palabra. Gracias. Yo seré breve. Esto es un tema supramunicipal que desde aquí en Mislata no podemos hacer nada. Es por eso por lo que mi partido votará abstención. Este tipo de cosas deben de presentarlas sus compañeros de partido donde corresponden, pero no aquí en Mislata. Gracias. Muy bien. Señor López, tiene la palabra. Gracias, señor Fernández. No haremos uso de la palabra. Señora Martínez Mora, tiene la palabra. No haré uso de la primera intervención. Señor Gil, en un segundo turno de intervención, tiene la palabra. Sí, continúo por donde lo había dejado. Muy mala noticia para una institución como la Europea, que pierde prestigio y calidad democrática a pasos agigantados, mientras se diluye hasta ser un mero instrumento regulador económico supeditado a los intereses macropolíticos de los grandes estados, muchos de ellos como Reino Unido o Estados Unidos, que ni siquiera son miembros de la Unión Europea. No es esta la Unión Europea que soñaron y por la que trabajaron los grandes fundadores como Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer o otros. Actualmente la Unión Europea no tiene liderazgo alguno y es una simple extensión de la OTAN y de las políticas militaristas erráticas e insostenibles. Un ciudadano del Estado español sigue preso en las cárceles de un aliado y socio, sin que se presenten cargos contra él, sin indicios firmes, abusando de la prisión preventiva de un modo espurio y teniendo a esta persona inocente y no condenada en unas condiciones de detención leoninas. Diga lo que diga el ministro Álvarez, que mantiene que el gobierno polaco está garantizando la legalidad y las condiciones de detención correctas durante el proceso que dura ya casi 400 días, esto ni mucho menos es así, como lo explicaré también a continuación. Y es por eso que pedimos el voto para la moción. No pedimos que voten la liberación sin cargos de un espía, sino que voten para la celebración de un juicio justo, si fuese necesario, de este periodista español
detenido, entendemos, de manera arbitraria y sin presentar una acusación formal después de más de un año por un Estado de la Unión Europea. Un ciudadano español dedicado a la tarea de informar, sin antecedentes alguno o sospecha fundada, que simplemente sigue en prisión por la actitud autoritaria del gobierno polaco, por la aquiescencia de la Unión Europea y por la enorme debilidad diplomática, una vez más en esta legislatura, demostrada por el gobierno español. Y además de Amnistía Internacional, que ya he mencionado anteriormente, también se suman a esta petición Euskal Herriko Unibertsitatea, que es la Universidad Pública de Euskadi, los periódicos de Euskadi, de los grupos Vocento, Berria, Gara o Noticias, la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, así como los de otras comunidades autónomas, la Asociación Pro Derechos Humanos, representantes de Unidas Podemos, de H. Bildu, de Esquerra Republicana de Cataluña, del PNV, de Junts, de la CAP, del BNG, de Compromís, que ya se manifestaron por este tema del Congreso. Entendemos que la manera de ayudar a este problema, para que se resuelva, pasa porque cada vez más instituciones, personas y colectivos manifiesten su preocupación e insistan al gobierno español a que presione, o que inste, recomiende, obligue, induzca o que negocie directamente para que esta situación llegue a su fin de una manera, si no inmediata, al menos lo más rápidamente posible. Por ello, y como ya he manifestado también, le pedimos a este pleno o a los concejales de este pleno que voten a favor de que se garanticen los plazos y las formas procesales, es lo que realmente estamos pidiendo, a que no se abuse de la fórmula de la previsión preventiva, a que se garantice la dignidad, la salud, la defensa, las comunicaciones y, en definitiva, lo que solicitamos con esta moción es que se defiendan los derechos recogidos en el ordenamiento jurídico europeo para las personas detenidas y no juzgadas. De esto va la moción y no de otra cosa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Galán, no hará uso. Señor López, tiene la palabra. No haré uso de la misma, muchas gracias. Señora Martínez Mora. Sí, gracias. Bien, yo haré un resumen de lo que pues bueno, dice la moción y no entraré tanto al detalle de la moción que trae Compromís, que aborda esa situación injusta padecida por un ciudadano español de doble nacionalidad, la española y la rusa. Pablo González es un nieto de aquellos republicanos que tuvieron que salir, como tantos y tantos, de España entre 1937 y 1938 al exilio debido a la guerra civil que en ese momento pues, padecía nuestro país. Pablo nace en Moscú en 1982, pero tras pasar su infancia en Rusia viaja a España, donde estudia e inicia su carrera profesional como periodista freelance, especializándose, dado su conocimiento del idioma ruso, en temáticas y ámbitos relacionados con los países del este. El 28 de febrero de 2022, unos días después, que recordaremos perfectamente, unos días después de iniciado el conflicto en Ucrania, las fuerzas de seguridad polacas lo detienen alegando que estaba desarrollando determinados trabajos de espionaje para una fuerza extranjera. La Fiscalía polaca, que instruye su caso, establece como único nexo causal su nacionalidad rusa y su nacimiento en Moscú. Al margen de otras circunstancias y teniendo en cuenta que su situación en este momento está agravada por la grave incomunicación que sufre en su proceso de detención, hay que destacar que únicamente ha recibido una sola visita de sus familiares durante estos 400 días de detención y que apenas se le permite una mínima estancia fuera de esa incomunicación de una hora fuera de ese espacio. Y lo que resulta evidente es que se está produciendo una violación, y aquí sí que quiero añadir a lo ya dicho, una violación del principio de legalidad y se está atentando gravemente contra sus derechos fundamentales, en particular su derecho a un juicio justo, como queremos absolutamente todos y todas, y a un trato respetuoso en función de la Carta de Derechos Humanos. Podríamos también hablar del derecho a la libertad de prensa, habida cuenta que su detención se produce simplemente por su actividad profesional. Pero resulta evidente que para cualquier ciudadano o ciudadana lo más importante es saber conjugar con acierto los principios de seguridad y de libertad, y que en este caso pues ambos han sido vulnerados. Por ese motivo, desde el Grupo Socialista
solicitamos que se establezca los procedimientos oportunos y que permitan la celebración de un juicio justo con el correspondiente derecho a esa defensa, así como la posibilidad, en cuanto y tanto no sea culpable, pueda recibir a sus familiares y se restrinja esa incomunicación tal cruel. Esperando que se produzca pronto esta circunstancia, el Grupo Socialista votará a favor de la moción. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues una vez concluido el punto de debate, vamos a pasar a la votación de la moción del Grupo Compromís para la liberación del periodista Pablo González. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada la moción del Grupo Compromís. Pasamos a la parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno, conocimiento de las resoluciones de Alcaldía-Presidencia, punto 4, y acuerdos de la Junta de Gobierno adoptados desde la sesión de 23 de febrero de 2023. Señor secretario. Se da cuenta de las actas íntegras de 6 sesiones de Junta de Gobierno, desde el 20 de febrero a 20 de marzo, y de decretos de alcaldía desde el número 651 hasta el número 1250. Bien, muchas gracias. Punto número 5, ruegos y preguntas. Quien quiera puede apretar. Pues no habiendo ningún ruego ni ninguna pregunta, se levanta la sesión. Muchas gracias.